Muy buenos días, jóvenes. Yo soy Carlos Zapata y durante este año seré su profesor en la materia de Desarrollo Humano Integral. Los invito a iniciar juntos este camino que nos permitirá conocernos mejor para que de esta manera logremos ser mejores personas y en un futuro cercano muy buenos profesionales y sobre todo excelentes seres humanos. Vamos a empezar con una frase del Summa Causai o el buen vivir. Entrar al corazón, sacar del corazón y emerger del corazón para fluir y caminar como el río. Es una alegoría que dice que el agua, que es vida, viene dentro de la tierra, que es la madre, dándole vitalidad. Ella nos la entrega haciendo un sacrificio de desprendimiento de su propia vida, para brindarle al resto de los seres vivos y fluir como parte de ella, y bajo el mismo flujo vamos yendo todos juntos. Por tal motivo debemos agradecer a quien nos ha brindado la oportunidad de estar con vida, siendo la tierra principalmente. La unidad 1 lleva como nombre Me conozco y me quiero. Vamos a empezar por el tema 1 que lleva como nombre Aprendo a conocerme. Vamos a empezar con esta lectura, Los sabios y el elefante. En un lejano país, hace ya mucho tiempo, existía una pequeña ciudad a donde nunca había llegado un elefante. Nadie conocía su forma, su tamaño, su aspecto. Nadie sabía siquiera cuál era su naturaleza. ¿Era de metal o de piedra? Algunos afirmaban que era una planta colosal de cientos de metros de altura, otros que se trataba de una feroz tormenta itinerante, pero nadie les había creído demasiado. Solo sabían que existía algo llamado elefante y nada más. Cierto día, de tierras desconocidas, llegó al poblado una larga caravana con carros tirados por bueyes, hombres montados a caballo, y al final de todo una gigantesca tienda hecha con telas bordadas que ocultaba algo en su interior. La caravana se detuvo al entrar al poblado. Comenzaba a amanecer. Algunas personas que por allí estaban no salían de su asombro al observar al final de la caravana una hermosa y enorme tienda. ¿Qué transportan allí? Atinó a preguntar el más despierto. El que parecía ser quien guiaba a los demás contestó. Allí viaja el elefante del rey. Sobre él y bajo su custodia se trasladan los tesoros más preciados del reino. La misión que nuestro rey nos encomendó es trasladar sus tesoros de un lugar a otro hasta que él decida. La caravana viajaba de noche, explicó, pues debía proteger estas maravillas de los ataques del enemigo y además ocultar celosamente al portador, es decir, al elefante. Por lo tanto, nadie podía verlo, ni estaba permitido quitar la tienda que lo cubría. No se veía hacia adentro y solo se abría un pequeño orificio por el cual el paquidermo se entretenía observándolo afuera. Ese era su único gusto. La noticia corrió por el pueblo como una lagartija escapando de las uñas de un gato. En pocos minutos una muchedumbre rodeaba la tienda, queriendo acercarse, lo que era impedido, no sin esfuerzo, por los custodios de la caravana. Finalmente, todo llegó a oídos del Consejo de los Sabios, compuesto por las personas cuya sabiduría era insuperable. ¿Un elefante?, se preguntaron con gran asombro, y de inmediato se dirigieron al lugar. Al llegar, el que presidía el consejo tomó la palabra y casi sin mediar saludo dijo: Están en nuestro territorio, les daremos agua fresca y buena comida, pero exigimos de inmediato conocer el elefante. El que guiaba la caravana, disimulando con gran elegancia la risa, contestó: No está permitido bajo ningún concepto ver al elefante del rey, pero a cambio de la hospitalidad que demuestren, podemos hacer una excepción. De a uno y solo de a uno podrán entrar a la tienda, palpar al que porta el tesoro y de inmediato salir. No es permitido llevar luces ni ningún otro elemento. Es nuestra última palabra. El consejo deliberó. El don de la humildad se había retirado hacía ya mucho tiempo de los sabios que allí estaban. Rápidamente salieron a contestar con gran jactancia. A nosotros nos basta con tocar a la bestia para conocerlo en su totalidad. Aceptamos. Dicho esto, se dispuso todo como fue acordado.
Entrarían de a uno y en completa oscuridad. Cuando el primero de los sabios entró, un gran murmullo se extendió entre la gente. Se decían, al fin sabremos con exactitud qué cosa es un elefante. Al salir, luego de unos minutos, el anciano se retiró a un costado para tomar nota de su experiencia. Luego el segundo y el tercero, uno a uno fueron pasando. Desde afuera solo se veía un bulto moviéndose dentro de una gran tela. Llegó el turno del último, que salió con gesto satisfecho y la cabeza en alto. Muy bien, dijo a todos el que ya no resistía la ansiedad de develar el misterio. Al fin podrán conocer la verdad. Y repitió, la verdad sobre este misterio llamado elefante. Y su voz estentórea resonó en el lugar como un estruendo. Todos los allí presentes se sentaron con gran expectativa, en absoluto silencio. El primer sabio en entrar a la tienda fue quien comenzó. Un elefante es como lo más parecido a un enorme tubo de agua, por donde esta bestia puede aspirarse una ciudad completa. Oh, se oyó entre la multitud por lo bajo. ¿Cómo? Dijo el segundo, en haber entrado. No, 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 de ninguna manera, nada de eso. Un elefante es como un monstruoso abanico de carne y pelos. El que cae allí dentro jamás puede salir. El tercero se adelantó con cierto fastidio, mientras los presentes comenzaban a inquietarse y alzando la voz dijo, ¿qué están diciendo? ¿Acaso han bebido de más? Un elefante tiene la forma de 4 gigantescas columnas peludas y ásperas, bajo cuyo peso podría derrumbarse una montaña completa. Para este momento ya la multitud estaba de pie y asistía asombrada ante el desconcertante espectáculo. Entonces el cuarto exclamó, un momento, ¿han perdido la razón? ¿Qué sabiduría de monos los asiste? Yo les digo que un elefante es una aterradora bola del tamaño de la luna, y si cae podría vaciar el mar. Esto rebasó la paciencia de todos y comenzó entonces una discusión generalizada sobre cuál era la verdadera naturaleza del elefante, de la que a esta altura todos prácticamente decían tener la verdad. Así llegó el atardecer, y con él la gente de la caravana comenzó a guardar sus cosas en silencio. Apenas el sol se escondió detrás de las montañas, y sin que nadie se diera cuenta, la caravana emprendió nuevamente su viaje. Atrás quedaba el griterío y el escándalo de la gente que pretendía conocer la verdad sobre el elefante. ¿Qué había ocurrido? Ellos lo sabían muy bien. Cada sabio, al entrar a oscuras, solo había podido palpar una parte del animal. De manera que el que entró primero, al tocar su trompa, dijo, es como un gran tubo. El segundo palpó sus orejas y exclamó, qué grandes abanicos de carne. El tercero solo pudo acariciar las patas, que pensó eran 4 columnas, y el cuarto se había deslizado debajo de su enorme panza. Así, todos habían conocido solo una parte, un aspecto. Sin embargo, por soberbia, por orgullo, pretendieron saberlo todo. La gente de la caravana caminaba en silencio. Otra vez se lamentaban. Debían seguir en camino, en busca de un lugar donde, al fin, como su rey les había encomendado, no reinara la soberbia, ni la jactancia, ni el orgullo, donde la humildad, la tolerancia y el deseo de descubrir la verdad junto con los otros estuvieran presentes. Eso era lo que su rey les había dado como misión. En ese bendito lugar podría asentar su trono y su reino al fin. Allí podrían descansar sus tesoros, que no eran otra cosa que su gente, sus plantas medicinales capaces de curar todo mal, y por supuesto su amado elefante. Bien chicos, para lo siguiente nosotros debemos tener a mano un cuaderno en el cual vamos a ir haciendo las anotaciones de lo que consideremos importante de la clase. Además, debemos ir desarrollando todas las actividades que se nos presenten en esta materia. Bien, o el cuaderno debe ser de línea, obviamente. Vamos a responder las siguientes preguntas, ¿les parece? ¿Cuál era la misión que el rey le había dado a la caravana? Para responder esta pregunta debemos volver a leer el, el tema, la lectura. Entonces, recordemos cuál era la misión. ¿Acaso era
sacar a pasear al elefante. Entonces hay que leer, obviamente, pero hay que leer en profundidad. Hay que entender en sí cuál era la misión de fondo que el rey le había asignado a la caravana como tal. La siguiente pregunta nos dice, ¿por qué los sabios se equivocaron al describir al elefante? Aquí tenemos tres opciones. La primera, solo palparon parte del animal. ¿Será esa la razón por la cual los sabios se equivocaron? La segunda nos indica que tocaron todo el animal. ¿Lo habrán hecho? Y la última, nunca vieron al animal. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros hayamos leído y entendido, debemos optar por alguna de estas tres respuestas. ¿Sabías que los elefantes son conocidos por su gran memoria y sutil inteligencia? Tienen un periodo de gestación de 20 a 22 meses. Cumple uno de los periodos más largos del reino animal. ¡Wow! Imagínense, 20 a 22 meses. Si nosotros comparamos el periodo de gestación de un elefante con el del ser humano, vemos que hay una gran diferencia. En el ser humano, pregúntenle a su mami cuánto se demoraron, cuánto se demoró en tenerlos a ustedes, a cada uno de ustedes. Estoy seguro que les han de decir un promedio entre 7 y 9 meses. Entonces, ese es el promedio de gestación del ser humano. Imagínense, 9 meses comparado con 20, 22 meses, es casi el triple. Entonces, hay que ver la gran diferencia, ¿no? En esta parte vamos a reflexionar sobre algunos temas que hemos trabajado en la lectura. La primera es la humildad. La humildad como valor se refiere a una cualidad de la persona que se abaja frente a los demás, porque reconoce la igual dignidad de cada ser humano, en tanto que todos vienen de la tierra. Este último sentido hace de la humildad una actitud relacionada con la virtud de la modestia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado nosotros decir a las personas que hay que ser humilde, verdad? Entonces, precisamente, la humildad trata de que nos sintamos o veamos al resto de las personas igual a nosotros. O sea, nadie puede estar por encima de nadie. Eso es ser humilde. Por más exitoso que una persona llegue a ser, nunca tiene que olvidar que todos venimos de lo mismo, venimos de la tierra. O sea, a partir de ese punto, nosotros somos iguales como seres humanos. Por lo tanto, hay que saber tratar a los demás, por más exitoso que uno llegue a ser. La soberbia. La soberbia proviene del latín superbia y es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás, sobrevaloración del yo respecto de otros. Es un sentimiento de superioridad que lleva a presumir de las cualidades o de las ideas propias y menospreciar las ajenas. Bien, aquí vemos un antónimo. Un antónimo, recordemos un poquito las clases de lengua, ¿no? Un antónimo es lo contrario, ¿verdad? Es lo contrario. La soberbia es el antónimo de la humildad. La persona soberbia siempre se va a creer por encima, a veces teniendo razón, a veces no teniendo. En todo caso, la soberbia es un aspecto negativo de la persona que la posea, ¿no? Recordemos que todos somos iguales, porque procedemos del mismo punto. Egocéntrico. El egocentrismo es un adjetivo que describe a alguien que se considera como el centro de todos los intereses, el centro de atención, el centro de todo o el centro del mundo, que cree que sus propias opiniones e intereses son más importantes que las de los demás. En este aspecto, el egocéntrico se cree que es la persona más importante de todas. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que todos debemos servirle a Él como única persona. ¿Sí? Esto también es un defecto. ¿Por qué? Porque tampoco le estamos dando
la correcta valoración al resto. Nosotros debemos entender que al igual que nosotros exigimos respeto, también tenemos que respetar a los demás. Y una parte de respetar a los demás es saberlo tratar igual a que nosotros nos gusta que nos traten. Bien, en base a estos tres temas que hemos revisado, yo necesito que ustedes hagan la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la actitud de los sabios al querer conocer al elefante? Entonces, esto nos lleva nuevamente al tema, a la lectura, ¿verdad? Entonces, en la lectura nos hacen una reflexión casi al final de la actitud que tuvieron aquellos sabios en el momento de ver a este animal desconocido por ellos, ¿verdad? Entonces yo necesito que ustedes también analicen de nuevo la lectura y que encasillen la actitud de los sabios dentro de estos tres temas que acabamos de ver. Bien, eso precisamente es la tarea que les voy a dejar. La tarea consiste en responder la pregunta. ¿Dónde la vamos a responder? En el cuadernito que les dije hace un momento. ¿Ok? Bien, chicos, esa ha sido la clase del día de hoy. Por lo tanto, la clase ha terminado. Pero recordemos una cosa que es muy importante por hoy. Así que nos vemos próximamente.